Hola chicos, ¿qué tal? Pues aquí seguimos retomando nuestras clases. En este caso ya voy miércoles 20 de enero. Continuamos con el tema de geografía y particularmente vamos a iniciar, digamos, una nueva sección, una nueva parte dentro de la temática que estamos viendo. Y pues esta corresponde al tema productivo, ¿sí? Específicamente vamos a hablar de la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal. ¿A qué tema corresponden estos 4 puntos? Al sector primario, hablando en términos de desarrollo económico, sobre todo, utilizando, claro, el espacio geográfico y los recursos, ¿sí? Vamos a hablar del sector primario. Si se dan cuenta, hemos venido manejando temas relacionados con el tema social, el tema de desarrollo humano, ¿sí? El crecimiento, eh, digamos, social también, la cantidad de personas, hablamos de movimiento de las personas en temas migratorios, hablamos de temas de cultura, últimamente estuvimos hablando de temas de conflictos territoriales y ahora básicamente nos vamos a referir a esa relación que existe entre los recursos naturales y los espacios económicos. Muy bien. Como guía, pues estaremos partiendo de la página 188, ¿sí? Y continuaremos hacia el tema de la distribución de los espacios, ¿sí? De este sector primario, el tema agrícola, ganadero, pesquero y forestal en el mundo, ¿sí? Hay que recordar que pues, la agricultura básicamente es aquella que proporciona la mayor parte de los alimentos que consumimos. Y como hemos aprendido incluso en clases anteriores, clases similares, ¿sí? La alimentación es básica para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para gozar pues, de salud y una buena calidad de vida, ¿sí? Ya con el tiempo y con el paso del tiempo, los seres humanos hemos desarrollado sistemas de producción cada vez más globalizados, o sea, no solamente enfocados a un nivel local, sino globalizados, para satisfacer nuestras necesidades de alimentación. Por ejemplo, nos dice en su libro, un pescado que es capturado en las costas americanas del Océano Atlántico, por el lado allá donde está Nueva York, ¿sí? Por ese lado, no digo que exactamente Nueva York, ¿sí? Puede servirse en un restaurante en Viena, Austria, con arroz importado de Nueva Delhi, India. Vean el tema de la globalización del sector primario, ¿sí? Pero bueno, chicos, lejos de continuar con la información de nuestro libro, les voy a compartir una presentación que estuve checando. Es una presentación que me encontré en un portal, ¿sí? De las páginas de internet y relacionado con este tema del sector primario. ¿Sí? La página es SlideShare. Ahorita se los voy a compartir. Muy bien. Bien. Esta es una presentación, la verdad, muy buena información que da esta presentación. Es lo que realmente voy a usar de base para platicar con ustedes de lo que es el sector primario, ¿sí? Y pues bueno, miren, aquí en esta parte, empezando con el tema, bueno, de manera general, el sector primario, acuérdense que comprende esas actividades que ya les hablé, ¿sí? Que son aquellas que proporcionan productos directamente que se dan en la naturaleza, ¿sí? Como son la agricultura, la ganadería, la pesca y el tema de la explotación forestal, ¿sí? Vamos a escuchar muchos conceptos en esta parte del sector primario. La geografía agraria, ¿sí? La geografía agraria analiza las actividades de este sector y su influencia en el espacio geográfico. ¿Sí? Estos puntos que forman parte del sector primario, ¿sí? ¿Cómo es que están, digamos, distribuidas a nivel mundial? Y principalmente, ¿cómo es que podemos analizar a la población activa en el sector primario por países? Pues vean, tenemos como apoyo este mapa que nos hablaba de que la población activa agraria hasta el 2010, ¿sí? Tenemos esta distribución con unos que los podemos identificar por colores. En el color más rojo tenemos más del 75% de la población activa en este tema,
agrario, ¿sí? Y en este verde más opaco, más bajo, tenemos menos del 5% de la población activa en el tema agrario. Vean cómo está distribuido a nivel mundial, ¿sí? En nuestro país tenemos prácticamente un verde un poquito más fuerte, y hablamos de que aquí entre el 5 y el 20% tenemos de la población activa agraria. Dentro del sector primario, conviene diferenciar tres conceptos importantes: agrícola, agrario y el tema rural, ¿sí? El término agrícola como tal hace referencia a la agricultura, ¿sí? El término agrario hace referencia al campo, el trabajo en el campo, ¿sí? Comprende las tierras de cultivo, los pastizales y los bosques. Ese es el tema agrario, diferente del agrícola. Y el término rural, acuérdense que pues es la parte contraria a lo que es urbano, ¿sí? Lo rural va a ser todo aquello que no se defina como urbano. ¿Cómo está, digamos, hasta ciertos años recientes el sector primario, ¿sí? Nos dice que la población mundial dedicada a este sector, sobre todo al primario, supone el 39% del total de la población activa. Este porcentaje del 39% disminuye progresivamente en favor de la industria y los servicios, ¿sí? También disminuye su peso económico. Nos da un dato esta presentación de que en el 2008 suponía el 4% del valor total de la producción mundial. Se produce cada vez más, fíjense, pero disminuye su valor respecto al que aportan los otros sectores. Ese es el sector primario. Los otros sectores, ¿cuáles serían? El sector secundario y el sector terciario, que también más adelante vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? En las siguientes clases. ¿Cómo se encuentra el sector primario, ¿sí? En la actualidad, en años recientes, ¿sí? En los países desarrollados emplea entre el 1 y el 6% de su población activa. Vean, muy poco, muy poco. Su productividad es alta debido a que al tema de la tecnología, del avance tecnológico, ¿sí? Y la mecanización, el uso de la maquinaria para el trabajo agrícola. Vean, otra vez, en los países desarrollados solamente se emplea entre el 1 al 6% de la población activa. ¿Por qué? Debido al gran desarrollo tecnológico que tienen y su aplicación en el tema agrícola y al uso de maquinaria, ¿sí? Ya no se usa mucho, digamos, ahora sí que el trabajo manual, el trabajo del hombre. En los países en desarrollo, ocupa a la mitad de la población, ¿sí? Aquí ya no hablamos del 1 al 6%, aquí hablamos de aproximadamente el 50% de la población que se usa para trabajo en campo, ¿sí? Vean las diferencias en esas imágenes. El trabajo en países desarrollados, ya con maquinaria, y el trabajo en países en desarrollo o subdesarrollados, ¿sí? Todavía el trabajo con la fuerza humana, ¿sí? El trabajo manual. En el tema de la agricultura, ¿sí? ¿Qué factores digamos, la afectan o tienen que ver con el hecho de que se lleva a cabo la agricultura? Pues tenemos factores físicos y factores humanos. La agricultura, chicos, es el cultivo de la tierra con el fin de obtener alimentos para consumo humano y animal, así como también obtener materias primas para el sector secundario, que es la industria, el que ya procesa esa materia prima, esos productos, ¿sí? La agricultura, además, chicos, está condicionada por unos factores físicos y humanos que favorecen o dificultan o incluso pueden impedir un determinado aprovechamiento agrícola, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se encuentran un terreno muy grande, pero se dan cuenta que la base es pura roca, no hay casi nada, eso es pura roca. Hay un factor físico que les impide, ¿sí?, desarrollar esta actividad. En el pasado, los factores físicos eran más determinantes para la agricultura que ahora, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos ya permiten vencer varios obstáculos. Por ejemplo, el tema agua, la disponibilidad de agua, ¿sí? Hay lugares donde anteriormente, en muchísimos años anteriores, que no tenían la tecnología que tenemos ahora, ubicaban terrenos y, digamos, tenían la intención de poder trabajarlo y poder aplicar la agricultura. Pero si no tenían agua a la mano, mejor desistían, decían, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque el agua es básica. Ahora, con los avances tecnológicos, ya podemos extraer agua y bombearla hasta ese lugar. Por eso ahora ya los factores físicos, algunos
lo solucionamos con el tema de los avances tecnológicos. Todos los factores físicos en la agricultura, ¿qué son? ¿A qué nos referimos? El clima, el relieve, el suelo, ¿sí? Son algunos de los puntos físicos más importantes que determinan el hecho de que se lleve adecuadamente o no la agricultura, ¿sí? Cada uno de esos factores que hablé, clima, relieve, suelo, ya los conocen. ¿Sí? ¿Qué factores humanos tienen que ver con el hecho de que se pueda o no desarrollar adecuadamente la agricultura? El volumen de la población, las técnicas agrícolas que se usen para producción, el destino final de la producción, ¿sí? Porque el volumen de la población, ¿por qué es un factor importante? Si la población crece, se extiende la superficie cultivada y se emplean medios que mejoren el rendimiento de las tierras. O sea, hablamos de que ocupamos más espacio para el tema agrícola. Las técnicas agrícolas, ¿sí? Las técnicas agrícolas están determinadas, son las que determinan el rendimiento de las tierras, como el hecho de cómo podemos hacer más productivas las tierras, ¿sí? Con el tema de las técnicas agrícolas. Y otro punto, pues el destino final de la producción, ¿sí? Hablamos de que en la agricultura de subsistencia se destina el consumo de la familia campesina, ¿sí? El consumo, digo, los productos que se producen se van al consumo de la misma familia campesina, ¿sí? Y en la agricultura de mercado se especializan los cultivos en los cuales esos productos van directos a la venta, ¿ah? Ahora sí que al mercado, a todo el resto de las personas, ¿sí? No es una agricultura de subsistencia, ¿sí? La de subsistencia, acuérdense, es aquella que ustedes mismos puedan generar y puedan producir alimentos para sí mismos. Y en la agricultura de mercado no, producen alimentos para vender. El objetivo es la venta. Otros temas, la globalización, ¿sí? ¿A qué se refiere la globalización? Del hecho de que esto ya se exponenció a todo el mundo, ¿sí? Ya no podemos hablar de una relación solamente a nivel local, sino relaciones a niveles internacionales. La globalización ha impulsado la agricultura de mercado, básicamente el hecho de vender los productos, a permitir a otros países vender productos en otros lugares, ¿sí? Y esta competencia les obliga a ser competitivos en calidad y en precio. Otro tema humano, otro factor humano, pues son las políticas agrarias, el tema de la política agraria. Los gobiernos influyen en la agricultura con varias medidas, ¿sí? Las leyes que se hacen en el tema agrícola, ¿sí? Incluso los subsidios o apoyos económicos que se dan a los campesinos. Y también otro tema, pues son las políticas medioambientales, que va dentro de este tema de políticas, ¿sí? El reto está en mantener producciones agrícolas sin afectar al tema de medio ambiente, ¿sí? Se trata de ¿qué? De obtener alimentos sanos y seguros. Donde usualmente la agricultura de mercado se da más, en países desarrollados, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de que ellos ya están utilizando más el desarrollo tecnológico, ¿sí? Las técnicas en la producción agrícola, ¿sí? Ya son más especializados en ciertos cultivos, ¿sí? Es por eso que los países desarrollados trabajan ya más con una agricultura de mercado. Ese es el mismo tema, porque ya los países desarrollados hablamos de una agricultura de mercado. ¿Qué efectos negativos podemos hablar en una agricultura de mercado? Pues el tema del uso de agroquímicos o fertilizantes de origen químico, ¿sí? Ya que estos contaminan el suelo y las aguas, ¿sí? Otro tema, aquí hablan de las subvenciones. ¿A qué se refiere esto? De aquellos subsidios o apoyos económicos que los gobiernos de esos países dan a los productores, a los campesinos. ¿Por qué llega a ser un tema negativo? Porque como esos gobiernos tienen la capacidad monetaria para apoyar a sus campesinos, es un tema que no pasa en los países subdesarrollados o países con muy bajo desarrollo, ¿sí? Entonces, los países subdesarrollados y no desarrollados no pueden competir con los países desarrollados por eso. ¿Por qué? Porque los productores de los países desarrollados tienen apoyos económicos, ¿sí? Tienen una facilidad de generar y producir alimentos de mayor calidad que los otros países, ¿sí? Incluso en cantidad. Entonces, la competencia ahí es desleal, no es justa, ¿sí? Porque estos tienen capacidad monetaria para apoyar a sus productores y los otros países no.
En los países subdesarrollados, ¿sí? La agricultura es tradicional, ¿sí? O sea, lo contrario al hecho de usar las grandes tecnologías. En esos países se usa más, hay muchos cultivos de temporal, o sea, que nada más se cultiva en tiempos cuando hay lluvias, ¿sí? No hay muchos de riego. Además de que ocupa a campesinos que cultivan las tierras para obtener su propio alimento, lo hacen a veces con ese objetivo principal, ¿sí? Pero en muchos lugares aparecen grandes plantaciones ligadas a empresas extranjeras, a empresas multinacionales que son destinadas a la exportación, ¿sí? En países subdesarrollados o no desarrollados, empresas de los países desarrollados tienen grandes plantaciones, ¿sí? ¿Cómo es la agricultura tradicional? Lo primero es que es de subsistencia, o sea, eso es para consumo propio, el objetivo principal, ¿sí? Y además se practica a niveles pequeños, a escalas pequeñas, superficies no tan grandes. Usualmente los sistemas de cultivo que ellos tienen se les llama policultivos, porque no cultivan un solo producto, se cultivan varios, ¿sí? Para asegurarse la diversidad de los alimentos. Otros también es que en la agricultura tradicional usan técnicas y herramientas más antiguas, ¿sí? Y por eso también hablamos de producciones de productividad baja. Y además de que en la agricultura tradicional tiene una fuerte dependencia a los factores físicos, ¿sí? Los factores físicos determinan mucho la agricultura tradicional. ¿Cómo es la agricultura de plantación? Esta agricultura de plantación que practican muchos países o muchas empresas transnacionales, muchas empresas de países desarrollados, ¿sí? Nos dice que la plantación es una explotación situada en países tropicales subdesarrollados y son explotadas por empresas multinacionales o algunos productores locales. ¿Qué características tiene esta agricultura de plantación? Es una agricultura de mercado, ¿sí? El objetivo principal es la venta de los productos. Se practica en grandes explotaciones a gran escala, grandes superficies. Exige una gran inversión, ¿sí? Y usualmente cultivan un solo producto. Por eso aquí no son policultivos, aquí son monocultivos, ¿sí? También emplean mucha mano de obra y pues ellos hablan de una alta productividad, ¿sí? Cuando hablamos, chicos, antes de seguir aquí, de este ejemplo que aquí nos dan como agricultura de plantación, ¿sí? O agricultura tradicional, podemos hablar también, chicos, de la agricultura extensiva, la agricultura intensiva, ¿sí? Aquella extensiva podemos relacionarla más con la agricultura tradicional, digamos, igual agarran espacios muy grandes para tratar de tener una alta productividad, ¿sí? Pero por un manejo muy sencillo, con una inversión muy baja. Y digamos que la producción intensiva también agrícola, pues es en superficies más pequeñas, pero con implementos extras como lo que nosotros conocemos ahorita agricultura protegida, los famosos invernaderos, ¿sí? Ahí es producción intensiva, ¿sí? Producción agrícola intensiva. Usan biofertilizantes, usan agroquímicos para la producción y para tener en un menor tiempo una producción y además tener una alta producción. Ok. Otro de los puntos importantes del sector primario después de la agricultura es la ganadería. ¿En qué consiste la ganadería? En la cría de animales para obtener carne, leche, huevos, cuero, lana, miel, etcétera, para tener muchos derivados de, de la ganadería, de organismos animales, sobre todo, ¿sí? ¿Qué ejemplos de especies en la ganadería tenemos? Los más abundantes pues, son el bovino, ovino, porcino, aviar, ¿sí? Son las reses, las vacas, ovejas, cerdos y aves. En determinados lugares es importante la ganadería caprina y equina, la cunicultura y la apicultura, ¿sí? Estos son conceptos que se refieren a la producción de tal especie, ¿sí? Por ejemplo, caprina son caprinos como tal, cabras, equina, caballos. La cunicultura creo que está relacionada con el tema de los conejos, por ejemplo. La apicultura, pues es el tema de la producción de abejas, ¿sí? La ganadería usualmente se ha usado como un complemento de la agricultura, ¿sí? Sobre todo en el tema de alimentación. Y en el último siglo se habla de que la investigación ha conseguido la obtención de razas selectas y vencer muchas enfermedades que usualmente afectaban al ganado. Aquí también ya hablamos de avances tecnológicos, ¿sí? Temas de la ciencia.
La ganadería también la clasificamos sobre todo en ganadería extensiva y ganadería intensiva. La ganadería extensiva se practica en todo el mundo. ¿Y qué características tiene? Es propia de grandes explotaciones, se refiere a grandes superficies, ¿sí? En que los animales se alimentan de una manera natural con los pastos, sobre todo presentes en los campos, ¿sí? La inversión en la ganadería extensiva es baja, la productividad también es baja. El ganado más característico, ¿sí? O las especies más características de la ganadería extensiva son el bovino, ovino y caprino, ¿sí? Algunos ejemplos, podemos ver un ejemplo en Estados Unidos, en las grandes extensiones, o en Argentina, la famosa Pampa, en la Pampa Argentina, ¿sí? En Brasil, en algunos países como Rusia, Australia, países que tienen grandes extensiones. Al contrario de la extensiva, tenemos la ganadería intensiva, ¿sí? Que también se le dice ganadería industrial, y es propia más que nada de los países desarrollados. No quiere decir que no se desarrolle, no se dé en los países subdesarrollados, pero es más común en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque una de las características de la ganadería intensiva es la alta inversión, ¿sí? Y además de que las explotaciones se hacen no en grandes superficies, se hacen en menos superficies, ¿sí? Es una ganadería estabulada, ya que los animales se crían en establos donde se controla su alimentación, su salud y la engorda, ¿sí? ¿Cuáles son de las especies o digamos, razas dentro de la ganadería que más se trabaja en este tema? Pues también son el bovino, el porcino y el aviar. Incluso aquí, acuérdense que aquí en Tala tenemos algunas granjas porcícolas y también de aves. Y el objetivo principal de esta técnica de la ganadería intensiva, pues es el mercado, es la venta. Se practica también en muchos, como ya lo dijimos, países desarrollados, en Estados Unidos, Canadá, en la Europa Occidental, ¿sí? Nueva Zelanda, Australia, algunos otros países, principalmente. Digamos, de los puntos a favor de la ganadería intensiva es que ha logrado incrementar la producción de alimentos, pero también, por su manejo, llega a causar problemas medioambientales, ¿sí? Y en muchos casos también estrés en los animales. Tres problemas principales: la eliminación de grandes cantidades de estiércol, ¿sí? Los de los desechos de los animales, la producción de alimento y piensos para los animales, ¿sí? Lo que se les da, y la concentración del gas metano por los residuos de los mismos. Después de la parte ganadera, tenemos otra parte importante del sector primario, que es el tema forestal, el aprovechamiento forestal, la explotación forestal, ¿sí? ¿A qué se refiere básicamente la explotación forestal? ¿Sí? Es el aprovechamiento económico de los bosques. El recurso más importante en la explotación forestal es la madera, ¿sí? Para construcción, fabricación de papel, construcción en la industria del mueble. En menor medida también se tienen otros productos como son la resina, el corcho, el caucho, etc. ¿Sí? Acuérdense que también tenemos resinas ahí, productos que se aprovechan incluso para producir, un ejemplo, llantas, ¿sí? La producción de madera se asocia a condiciones climáticas. Se practica la silvicultura, que es el manejo de los bosques, para hacer compatible el aprovechamiento de los bosques y su conservación. En aquellos lugares en los que no es posible la regeneración natural, se practica la repoblación, o sea, hace la reforestación, ¿sí? El repoblamiento de las especies donde ya se aprovechó, cuando vemos que ya de manera natural es difícil. Y bueno, entramos a un tema de paisajes agrarios, en el que hablamos de que las actividades agrarias transforman el paisaje natural, ¿sí? Dando origen a diversos paisajes agrarios. Igual aquí lo tenemos un ejemplo muy claro, lo tenemos aquí mismo en nuestra región, ¿sí? Quienes han logrado ver desde algún punto más alto, incluso quienes se vayan aquí a la parte del bosque o han subido aquí en Ahuizpul o alguna parte alta de nuestra región, logra ver perfectamente lo que es la región valles, ¿sí? Y el cultivo que predomina, el paisaje agrario que tenemos en nuestra región es el de caña, caña de azúcar. Las parcelas, que son porciones de terreno en que se divide el espacio agrario, fíjense, ¿cómo lo dividimos? El tema del terreno. Campos abiertos y campos cerrados. A los campos abiertos se les dice open field, ¿sí? Que es un término en inglés. A los campos cerrados se les conoce también usualmente como bocage, bocaje, aquí está, o bocage, ¿sí?
que sí, igual lo conocen en la parte de Europa, sobre todo. Aquí habla también de la agricultura intensiva y la extensiva, como les hablé al inicio, ¿sí? Acuérdense que también tenemos agricultura de temporal y agricultura de riego, cultivos de temporal, cultivos de riego. ¿A qué se refieren? Ya los he comentado. Los cultivos de temporal son aquellos que nada más se ejercen para cuando se aprovecha el temporal de lluvias, ¿sí? Cuando va a haber lluvias. Se cultivan previo a que ya caigan completamente las lluvias, ¿sí? Y prácticamente se aprovecha ese temporal de la lluvia. Digamos, el agua, la presencia del agua de manera natural, ¿sí? Que cae sobre. Esos son los cultivos de temporal. Y los cultivos de riego pues, son aquellos que todo el año puede estar produciendo. ¿Por qué? Porque hay un riego, ¿sí? Hay la disponibilidad de agua. Ven, aquí tenemos todavía el tema de los paisajes agrarios, ¿sí? El tema de las comunidades rurales, ¿cómo están? Están comunidades concentradas, otras comunidades dispersas, todo en base al trabajo agrícola. Vean, aquí nos hablan acerca de la forma de los pueblos lineales que están a lo largo de un tema, por ejemplo, de un río, ¿sí? O los pueblos nucleares, ¿sí? Las casas que se disponen en torno o alrededor de un elemento central como una plaza o una iglesia. Parte de todo lo que es el paisaje agrario. Mucha información en este punto. Y finalmente, chicos, llegamos a otro punto importante del sector primario, que es la pesca, ¿sí? También tiene que ver con el tema de alimentación. La pesca se refiere a la captura en mares, ríos o lagos de peces y otros animales acuáticos que son para consumo humano, ¿sí? El 75% de las capturas se destinan a consumo humano. El resto se utiliza para el sector secundario, para producir harinas de pescado y aceites, ¿sí? Podemos distinguir la pesca litoral, que es la que se practica cerca de las costas, ¿sí? En pequeñas embarcaciones. La pesca de bajura, así se le conoce ya, sobre todo en Europa, que es la que se realiza próxima a la costa en embarcaciones de pequeño a mediano tamaño. Ya, digamos, ya se empiezan a alejar un poco más de la costa, ¿sí? Y la pesca de altura. La pesca de altura es la más compleja, es la que se da en alta mar, sí, en mar adentro, con barcos ya muy grandes, equipados con modernas tecnologías, ¿sí? Son barcos muy grandes. Y aquí tenemos algunos sistemas de pesca, lo que se usan, el palangre, como aquí se alarga una línea principal en donde llegan los peces, ¿sí? Donde hay anzuelos, llegan los peces y ahí es donde quedan ahí atorados. El arrastre, vean, con esta, digamos, algo parecido como una canastilla formada, como una tipo tarraya, y es arrastrada, es jalada y va atrapando los peces. El trasmayo, esa red que se pone y donde quedan atrapados los peces, y el cerco, vean aquí en el barco. Si ese sí hace una canasta tal cual en el agua, la mete y ya solamente la levanta. Bueno, un término interesante que hay que conocer, lo que es un banco de peces. ¿Qué es un banco de peces? Es un conjunto numeroso de peces que se desplazan juntos. Esos son los famosos bancos de peces. La pesca, lugares principales de la pesca. Bueno, las pescas más fuertes se realizan pues en los mares, sobre todo en los océanos, en los que tenemos en todo el planeta. Pero las especies se concentran en determinadas zonas que son apropiadas para las pescas. Los mejores se encuentran en las plataformas continentales, ¿sí? La legislación internacional, fíjense, la legislación internacional permite que los países costeros, aquellos que tienen costas, se reserven el derecho de la explotación de la zona que se extiende desde su costa, ¿sí? Hasta 370 kilómetros mar adentro. Esta es la famosa zona económica exclusiva de tal país que tenga costas, ¿sí? Para poder trabajar en esas aguas hay que firmar acuerdos de distintas naciones, ¿sí? Si viene un país hacia zonas que están en ese rango en nuestras costas mexicanas, si viene otro país, tiene que firmar acuerdos primero con otro país para poder realizar actividades en esas zonas, ¿sí? Y digamos que la parte cultural o la parte que se dedica al aprovechamiento de los peces es la acuicultura o acuacultura, ¿sí?
Y pues bueno, chicos, de manera resumida hay que recordar que el sector primario, sí, comprende muchísimas sectores, bueno, comprende principalmente 4 sectores, el de agricultura, ganadería, forestal y pesca, ¿sí? En los países desarrollados es donde ocupa menos la población activa debido al avance que hay y al uso de maquinaria, ¿sí? Y en los países menos desarrollados ocupa hasta la mitad de la población en los trabajos. Y aquí tenemos otros puntos importantes de cada sector, de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, ¿sí? Otros términos que vimos aquí, incluso la pesca, que aquí no se alcanza a ver, pero bueno, si a algunos chicos le interesa, lo comentan y puedo también enviarles la presentación para que la puedan también ver a detalle, pero bueno, finalmente la tienen aquí en el video. Y pues chicos, prácticamente eso es todo el tema del día de hoy en la parte del sector primario, con la agricultura, ganadería, la forestal y la pesca, que son los principales puntos de ese sector. Y pues más adelante vamos a empezar a brincar a los siguientes sectores, al sector secundario y al sector terciario, y veremos de qué trata cada uno, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto aquí vamos a detenernos, vamos a dejar hasta aquí el tema, y pues no me resta nada más que pues desearles lo mejor, que sigan cuidándose, y nos vemos hasta la siguiente, ¿vale? Adiós.